capítulo 12, versículo 15. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. ¿Te acuerdas del tema de la semana pasada? Sí, es grande tu maldad. Versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. ¿De qué mal está hablando? De pedir rey para nosotros. ¿Sí? ¿Te imaginas? Esto no es nada, ¿no? Comparado con lo que debe haber pasado en aquel día. Truenos, relámpagos y lluvias. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para estudiar su palabra. Dios grande y poderoso y eterno, Señor. Tuyo es el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que tú nos hables hoy a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Tú eres el mismo Dios de Samuel, el mismo Dios que en su tiempo Saúl te sirvió, David. Eres el mismo Dios hoy, Señor. Y te ruego, Padre, que tú nos hables con tu Espíritu Santo y nos ayudes, Dios, a recibir tu palabra. Ayúdame a mí a hablar y que podamos estar atentos a tu palabra y recibir tu mensaje. Ayúdanos y glorifícate, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada hablamos del pueblo de Israel pidiendo un rey para ellos mismos. ¿Se acuerdan? Con la ayuda de Dios vamos a estudiar acerca de Samuel, acerca de Saúl, ¿sí? Y un poquito de su vida. Si Dios nos da la vida y la salud, continuaremos estudiando y vamos a ver la vida de David. Pero vamos a empezar con Saúl. Sabemos que Samuel fue el último gran juez de Israel y entra la etapa o la fase de los reyes de Israel. Vamos a ver hoy una primera parte de la vida de Saúl. Espero yo verlo en dos temas. El que vamos a ver hoy, y primero Dios el próximo, quizás dentro de 15 días. Y la vida de Saúl nos va a enseñar muchas cosas. Muchas cosas. No podemos tomar a Saúl como un simple ejemplo de alguien que no tiene temor de Dios. No podemos hacerlo, porque no es lo mismo comparar a uno del mundo que no quiere nada con Dios, que no tiene temor de Dios, que no sabe nada de Dios, que se revuelca con el diablo todos los días y nunca ha venido a la luz de la verdad. No es lo mismo comparar a uno de ellos que compararlo con uno que probó todo el poder de Dios, el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo, el respaldo de un profeta de Dios, el respaldo de un pueblo y de valientes, y ganar victorias y obtener grandes proezas a través del nombre de Dios. Muchos de los que están aquí presentes saben que cuando hablo de Saúl, hablo de la caída de Saúl, ¿sí o no? Estoy hablando de un hombre que conoció y vivió grandes cosas con Dios, pero que al mismo tiempo lo perdió todo, porque un día decidió caminar diferente para con el Señor. Vamos a ver quién era un poquito Saúl, allá en el 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel,
No había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se me hace un poco curioso tocar este versículo precisamente en estos momentos, en estas semanas, cuando en el mundo entero hay una controversia, en el mundo entero, creo que algunos de ustedes lo saben, de que el mundo entero tenía la opinión de que había un hombre el más guapo del mundo. ¿Quién ha visto eso? ¿Sí? Y supuestamente ahorita hay uno más guapo que el anterior. ¿Alguien ha visto esas noticias en el internet recientemente? Se supone que hay un hombre ahí por Asia, un coreanito, que parece una señora como de 28 años, ¿sí? Parece una mujer, se depila las cejas, se delinea los ojos, se pone brillante en los labios y tiene su cabello de rosado, que es uno de los cantantes de música pop coreano. Y supuestamente es el más guapo ahorita del mundo, pero parece más a una de mis tías quizás. El caso es de que ahorita esta persona es catalogada como el más guapo. Si dijéramos, vamos a ponernos un rey en Quimbilá, porque Quimbilá necesitamos ponernos a un rey que nos defienda, no sé, pon tú que haya guerra entre Joctún y los de Quimbilá y nos estén robando la comida, robando a nuestros hijos, y necesitamos un rey. Y se presenta un hombre que parece una señora con pelo rosado, con mirada coquetona, que te guiña el ojito. ¿Lo pondrías tú como rey? Definitivamente que no. Este hombre llamado Saúl era muy varonil. No solamente era muy varonil, era el más alto de todos. Tan alto, dice que de ahí en el verso, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. O sea que después de Saúl, el más alto le llegaba aquí, porque él era más alto que todos. No solamente era más alto y varonil, sino que era guapo, ¿sí? Era parecido. Era la imagen perfecta para un rey, grandote, fuerte, varonil, hermoso, ¿sí? Y magnífico. Ahora, como nación, podemos ostentar que tenemos nosotros un rey. ¿Sí me escuchan claramente? ¿Sí? Podremos nosotros ostentar que tenemos un rey. La palabra dice que Saúl también no solamente era varonil, guapo y alto, sino que era hijo de un hombre valeroso. En otras traducciones dice de un hombre importante, de un hombre pudiente, de un hombre rico, va. O sea, que tenía comodidades, tenía riquezas y era de la tribu de Benjamín. Y este es Saúl. Este es Saúl. Pero si tú te fijas en la personalidad de Saúl, no hay más rasgos que los rasgos que externos. No hay ningún indicio de cómo era su vida espiritual. No hay ningún señalamiento y buscaba a Dios con todo su corazón. No puedes ver ninguna referencia que se apegaba a la ley de Jehová. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque aparentemente en la vida espiritual de Saúl no existía. No existía. Aparentemente, por lo que vamos a ver más adelante, Saúl no era un muchacho espiritual. Y tristemente también tenemos hoy en día muchas señoritas buscando parejas y su futuro esposo, y lo quieren que tenga dinero, quieren que sea quizás alto, que yo lo vea así, dicen las muchachas, quieren que sea guapetón, quieren que sean fuertes, varoniles, pero lo que menos buscan de ellos es que amen a Dios. Es una desgracia, pero es la verdad. Muchas muchachas están buscando y se fijan y no ven como mayor prioridad si ama a Dios. En este caso, también los varones, a la inversa, les pasa lo mismo. Buscan muchachas guapas, bonitas, de cuerpo bonito, de rostro hermoso, ¿sí? Y es lo que buscan, pero no se fijan si realmente hay un amor por Dios. No les interesa. Ahora bien, si tú presentabas a este muchacho, a un Israel sediento de rey,
¿Cómo crees que Israel lo iba a recibir? Pues felices. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando a Dios, como vimos la semana pasada, sino que ellos querían ser como el resto de las naciones. Y un muchacho como este está genial para que sea nuestro rey. Dice el versículo 2, él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. ¿Sí? Verso 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Aquí se desarrolla una historia muy interesante. En el caso de Saúl, él tenía que encontrarse con Samuel, porque el conflicto de querer un rey lo tuvo el pueblo con Samuel. Y Saúl te lo presenta la palabra de Dios de que va a llegar el punto que se va a encontrar milagrosamente con Samuel. ¿De qué forma? Pues escapan los asnos de su papá, las asnas, y el lugar donde se escaparon las asnas, o donde se fueron las asnas, o por donde dijeron que estaban las asnas, pues allí estaba el profeta del Señor. Obviamente que Dios quería encontrar a Saúl con Samuel. Vamos a ver allá en el versículo 6, siempre, 9:6 dice, y dice el texto, él respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, este hombre es insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Saúl estaba con un siervo, no encuentran a las asnas y dicen: ¿saben qué? Aquí cerca hay un hombre muy importante, insigne, tenía su fama Samuel, todo lo que él dice acontece, vamos a buscarlo, quizás nos ayude a encontrar los asnos. Estaba con un sirviente. Luego cuando van a ver al siervo, dice: pues no está mal que vayamos a verle sin ninguna ofrenda. Así dice: ¿qué le podemos dar? Pues yo tengo unos ciclos de plata, pues vamos a verle. Y fueron a ver al siervo. Versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responderle a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, que es lo mismo que un profeta. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Versículo 14. Verso 14. Ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto, un lugar donde adoraban. Y un día antes que Saúl viniera, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Ves cómo Dios le dice a su pueblo: ustedes ya no quieren que yo gobierne sobre ustedes? Ustedes ya no quieren que yo mande sobre ustedes, o que yo no tenga el control sobre ustedes. Pero en este mismo versículo, ¿quién está permitiendo que Israel tenga su rey? El mismo Dios. En pocas palabras, Israel no quedaba fuera del control del Señor. Y no solamente por eso, sino porque el pueblo queremos un rey. ¿Por qué? Porque los filisteos nos están haciendo daño. Entonces, el mismo rey que Dios iba a levantar iba para servir, ¿para qué? Para proteger a su pueblo. Versículo 17.
Y luego que Samuel vio a Saúl, ¿y qué es lo que vio? Un joven alto, guapo, hermoso. He aquí que ese es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Y aconteció, acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Preguntándole al mismo Samuel, ¿dónde está la casa del profeta? Y Samuel era el profeta. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Yo creo que estas serían las palabras más difíciles que cualquier persona quisiera escuchar de un profeta. ¿Cómo que de un profeta? Pasa esto. Cuando alguien quiere buscar a Dios y como que quiere jugar y como que quiere ser serio, como que le echa ganas y como que de repente se desanima, hay veces va a consultar con un hermano: hermano, fíjese que yo quiero hacer esto y lo otro, buscar a Dios, pero no sé, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, y como que le da muchas vueltas al asunto y no toca el pecado que le está afectando: la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, ¿sí? Un adulterio o algo así, el robo que no podía dejar. Y de repente el hombre que le habla le dice: mira, tienes que buscar a Dios, debes de buscar dejar ese odio. Ah, caray, ¿y cómo es que este hombre sabe lo que yo tengo? Tienes que buscar dejar esa amargura, esa ira, ese resentimiento que tienes contra tu madre, etcétera, etcétera. Entonces todo eso impacta a la persona. ¿Por qué? Porque dice: pues ¿quién le contó a este lo que a mí me está pasando? Y esto sucede muchas veces. A mí me pasó cuando buscaba a Dios, que hermanos me dijeran cosas que yo no estaba haciendo bien, pero que solo yo las sabía, ¿sí? Con respecto a mis padres, sobre todo, con respecto a mi familia. Y eso me mostraba que Dios estaba en ellos. En este caso, Samuel le dice a Saúl: ¿sabes qué? Yo te voy a despachar mañana y mañana te voy a decir todo lo que está en tu corazón, para que no haya duda de que lo que sigue después, que es consagrarte como rey, viene de parte de Dios. Versículo 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Para quién es todo lo que hay en Israel? Todo es para ti, dice. Todo es tuyo. Y ve lo que dice acá. Cuando Samuel le dice: y las asnas que se te perdieron. ¿Y cómo sabe que se me perdieron asnas? No cabe duda de que este es el evidente, de que este es el varón de Dios. Y era para que Samuel tuviera temor. Como leímos en el versículo del principio, Samuel dijo lo que vimos al principio, de los rayos y los truenos y la lluvia. Lo dijo para que el pueblo tema, y lo dijo después de que Saúl fue considerado rey. Obviamente que esta palabra era para que Saúl temiera y se diera cuenta que el que está hablando con un profeta de Dios. Y aunque él va a ser consagrado por rey, él no puede pensar en ningún momento que está por encima de Dios. O como ya es rey, o como ya va a ser ungido rey, puede hacer lo que se le dé la gana. Porque para esto sirve todo este testimonio, y esto apenas es el principio. Esto apenas es el principio. Para que Saúl sepa que todo esto es de parte de Dios. Y en cierta manera, Saúl, en este momento de su juventud, él tenía un corazón adecuado. Un corazón adecuado. Dice: mira, las asnas se te perdieron, no te preocupes, ya aparecieron. Pero además, ¿para qué te preocupas? Si todo lo que hay en Israel es para ti, le dice. ¿Por qué? Porque los reyes suelen recibir muchos regalos de sus súbditos. Los reyes suelen recibir muchos honores y muchos presentes. Si tú lees el libro de los reyes, cuando se visitaban, cuando se hablaban, cuando decías: oye, ayúdame a pelear contra, al de Egipto, ayúdame a pelear contra Judá, le dice Israel a Egipto: ayúdame a pelear contra Judá, le mandaba regalos. Cuando Israel se había amenazado con los sirios: te mando el oro de la plata del templo, te lo mando. Se mandaban regalos. Y obviamente, de un momento a otro, la vida de Saúl, si vivía en cierta manera cómoda, se iba a volver tremendamente rico. Dice el texto, ¿qué más podemos ver? En la vida de Saúl empiezan una serie de manifestaciones de que todo lo que el profeta le dice es real. Versículo 21, Saúl respondió y dijo:
¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Fíjate el corazón de Saúl. Oye, ¿cómo que todo es para mí? Dice, ¿yo quién soy? Y dice una verdad, la primera verdad. ¿No es mi tribu la más pequeña de las tribus de Benjamín? Y sí es verdad. La tribu de Benjamín era la más pequeñita de todas. ¿Quién se acuerda de aquel acto aberrante de un levita que se fue a una ciudad benjamita y llevó a una mujer consigo, a su concubina, y vinieron los hombres de esa ciudad y dijeron algo parecido a Sodoma y Gomorra: sáquenlos para que los violemos? ¿Quién se acuerda de esa historia? Bueno, los que saben de esta historia, que está en el libro de los jueces, que son los últimos capítulos de las desgracias de los libros de los jueces, saben que cuando el hombre, cuando no quiere sacar a sus huéspedes, el levita saca a su mujer, la violan toda la noche, la dejan ahí tirada, muerta. Al día siguiente el levita sale, la ve muerta, se la lleva, la parte en 12 pedazos, las manda a Israel. Y cuando todos se escandalizan, ¿quién hizo esta aberración? Llaman al levita: yo lo hice. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque los benjamitas nos amenazaron de esta forma. Y ellos sabían la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ellos sabían. Entonces dijeron: vamos a luchar contra ellos, vamos a castigarlos. Y dice la Biblia que fueron a pelear y los benjamitas le ganaban al resto del pueblo. Una segunda vez y les ganaban, una tercera vez y les ganaban, hasta que Dios les dio la victoria. El caso es que nada más quedaron unos cuantos cientos de hombres, porque destruyeron todo, mujeres y niños. Quedó un puñado de la tribu de benjamitas, unos cuantos cientos de hombres. Y el pueblo de Dios lloró y dijo: Señor, ¿por qué has arrancado a una de las tribus de Israel? Has cortado a una de las tribus. Y Dios tuvo compasión de ellos y de la tribu. Y hubo una idea entre los hombres de guerra: ¿quién de nosotros no subió a pelear contra los benjamitas? Cierto ciudad no subió. Bueno, pues vamos, acabémosle, porque no lucharon con nosotros, ¿sí? Y acabaron con sus hombres, con sus niños, y dejaron a sus mujeres. Y dijeron: ustedes, mujeres, estén con ellos y hagan familias. Y solo así sobrevivió la tribu de Benjamín. Por eso la tribu de Benjamín era como la más pequeña o la más insignificante, y tenía un pasado feo. Y dice Benjamín: ¿no soy yo de ellos? Y en cierta manera había modestia en su segunda respuesta, porque dice: y no es mi familia la más pequeña, pero ya vimos que él era un hombre valeroso, ¿sí? Su padre, este hombre llamado Cis, quizás de parte de Saúl fue modestia, pero no se descarta un buen corazón en la vida de Saúl. No merezco yo que me des tantos honores. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio el lugar de la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Samuel hizo una comida, invitó hombres y los puso en el lugar de honor. ¿A quién? A Saúl y a su criado. Y les dieron, por así decirlo, una chuletota de carne para ellos solos. ¡Wow! Dijeron. ¿Sí? Una espaldilla, va. Y eso demostraba delante de ellos por qué el profeta le da tanto honor a este muchacho. Versículo 23. Dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante a Saúl y Samuel. Dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando te dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, conviviendo con el profeta de Dios. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. No dice que habló con él. Habló con él y como que lo fue conociendo. Al otro día madrugaron Samuel, Saúl y todos, el criado. Y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: presta atención, levántate para que te despida. Luego Saúl se levantó y salieron ambos y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 1.
Tomando entonces Samuel una redoma, una especie de cantarito, derramó aceite, una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Y ve qué tremenda referencia. Bien pudo haberle dicho que es rey, todos sabemos que es el primer rey de Israel. Pero aquí dice Dios: ¿no fue Dios el que te puso por quién? Por príncipe, demostrando de que va a tener autoridad sobre Israel, pero al mismo tiempo él estaba bajo la autoridad de Dios por príncipe y Dios como rey. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Sebas, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Se me perdió el hijo. Samuel le dice: mira, lo unge. ¿Qué símbolo tiene el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? Al Espíritu Santo. Ese derramar de aceite en la cabeza de Saúl representaba que Dios lo estaba eligiendo, pero también significaba de manera previa, anticipada, de que Dios iba a derramar ¿qué? Su espíritu sobre Saúl. Saúl tuvo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿o no lo tuvo? Saúl tuvo el Espíritu Santo de Dios. Ahí te lo vas a ver. Y para que Saúl sepa, porque imagínate ese muchacho recibiendo la unción de aceite y le besa el profeta y le dice: ¿no te ha Dios escogido como rey de Israel? Y lo besa, ¿sí? No sé si lo besó en la mejilla, en la frente, no lo sé. El caso es que lo besó como aprobándolo y estimándolo. Imagínate, ¿yo quién soy? Ahora bien, Samuel le empieza a dar una serie de señales que van a avalar que lo que acaba de pasar fue de parte de Dios. Primera señal: vas a irte por el camino, te vas a encontrar 2 hombres en el sepulcro de Raquel y te van a decir, y hasta le dice lo que le van a decir en el futuro, y te van a decir que las asnas se encontraron y tu papá está preocupado por ti. Versículo 3: y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando uno, fíjate los detalles, 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. ¿Qué pasa? Imagínate, Saúl se está yendo, se topa con la tumba de Raquel, ve 2 hombres, y de repente uno dice: Saúl, sí, tus papás ya encontraron ese de las asnas. ¿Dónde has estado? Ahorita lo voy a ver. Y sigue su camino. Y se topa con 3 hombres. Y observa Saúl. Observa que uno tiene de 3 cabritos, 3 tortas, tortas de pan y una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes. Lo que tomarás de la mano de ellos. Iba a recibir esto. Y recibía esto. Es otra confirmación. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y a ellos profetizando. Vas a ver, cuando llegues allá, vas a ver un grupo de hombres, usualmente eran jóvenes o muchachos, quizás eran los muchachos de la escuela de los profetas de Samuel, que después le dio seguimiento en su tiempo Elías y Eliseo. Y ellos bajaban del lugar alto, lo cual significa que acababan de adorar, de ofrecer ofrendas a Dios, y bajaban contentos. Profetizando no significa meramente que venían prediciendo el futuro, sino que hablaban con voz recia, alabando, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Bendito sea Dios, Jehová de los ejércitos, alabado sea su nombre, gloria a Dios. O sea, su culto no acabó en la reunión, sino que seguían adorando a Dios mientras bajaban. Entonces, pregunta: ¿Saúl era un hombre espiritual? Saúl no era un hombre espiritual, pero Dios ya lo había elegido. Y eso nos enseña que Dios elige a quien quiere, ¿sí o no? Y aún el más impío, el más inconverso o el más indiferente a las cosas de Dios, Dios lo puede hacer un hombre espiritual. Y ve lo que dice
Y vas a ver ellos con arpa profetizando. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Sí? Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de comer. Verso 9. Aconteció luego que al volverle la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en ese mismo día. Todo esto. ¿Dios puede cambiar el corazón de las personas o no? ¿Saúl fue maltratado por Dios? ¿Saúl fue menos ungido que David? ¿Saúl no recibió señales? ¿Saúl no fue tratado delicadamente por Dios? ¿Poderosamente por Dios? Claro que no. Recibió testimonio tras testimonio tras testimonio, y fue mudado su corazón y adoraba a Dios. ¿Sí? Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ojo, el hecho de que Dios haya cambiado mi vida o cambiado tu vida, o quieras tú que te cambie la tuya, porque Dios lo puede hacer. Dios puede mudar tu corazón si escuchas la voz de Dios, como Saúl escuchaba la voz del profeta. Si tú escuchas la voz de Dios y cambia tu corazón, vamos a colgar nuestras hamacas y vamos a decir: bendito Dios, ya me cambió el corazón. ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar ese cambio que Dios ha producido en nuestras vidas. Tenemos que cuidarlo. Un detalle interesante, versículo 8, a la mitad dice: yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl bien pudo haber dicho: pues ¿por qué voy a esperar a los profetas si ya soy rey? ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl esperó los 7 días. ¿Qué fue lo que Saúl fue desechado por Dios? Lo sabemos todos. Y si alguno no lo sabía, te adelanto el próximo tema. Saúl fue desechado por Dios. ¿Cuál fue el tropiezo de Saúl? Así como en esta vez le dijeron: espérame 7 días y yo te voy a decir lo que vas a hacer. Él esperó, escuchó la voz de Dios, hizo lo que le mandó el profeta. Fíjate el énfasis: eres rey, pero tú siempre vas a depender de mí, le dice Dios. ¿De qué forma? A través del profeta. ¿De qué forma? A ti no te voy a hablar directamente, que sí pasaba con David. A ti no te voy a hablar directamente. Yo voy a hablar a ti a través de Samuel. Y en el futuro, Saúl fue desechado porque el mismo profeta le dijo en otra ocasión: espérame 7 días. Y en esa ocasión Saúl no esperó. Y fue suficiente. Fue suficiente por desesperado, por envanecido. Fue suficiente para ser desechado. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios desecha a un Saúl que no sabe esperar y no desecha a un David que mató, adulteró? ¿Nunca te has preguntado eso? Pues lo vamos a ver más adelante. Todo esto sucedió tal como el profeta había dicho. Vinieron las pruebas y sucedió tal cual. ¿Sí? Versículo 9. ¿Qué podemos ver? Que Saúl, lleno del Espíritu Santo, ¿para qué Saúl necesitaría el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacen los reyes? Gobernar. ¿Y cómo sería un rey sin el Espíritu Santo? Pues México lindo y querido, ¿no? Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tenemos gobernantes que no tienen el Espíritu Santo, México lindo y querido. ¿Qué más quieres? ¿Sí? Pues no gobiernan con temor, no buscan a Dios, no son justos, hay corrupción, fraude, etc. Y ves de que cuando viene el Espíritu Santo, viene para equipar al futuro rey, para gobernar al pueblo de Dios, no a cualquier pueblo. Que los demás reyes gobiernen sin el Espíritu, pero el pueblo de Dios se gobierna con el Espíritu de Dios. Ahora bien, en el verso 9 dice: aconteció luego que al volver a la espalda de apartar Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron. Cuando Saúl tiene una transformación,
Tiene una transformación externa. ¿Qué tenía antes para ofrecerle Saúl al pueblo? Pues tengo un bonito rostro y tengo músculos, y soy el más alto de todos. Pero eso no es suficiente para gobernar. Lo que Dios tenía que hacer es transformarlo por dentro. ¿Sí o no? Igual en la obra de Dios, igual en la iglesia, igual en el servicio, igual en el pastorado, igual en cualquier obra, igual solo para pertenecer a la iglesia de Cristo. No basta con venir aquí y decir, yo vengo del seminario y tengo mucho conocimiento. Eso no sirve. Lo que importa principalmente es que Dios mude tu corazón. ¿Mudar qué es? Que Dios cambie tu corazón, tu forma de ser. ¿Hay aquí personas a las cuales Dios les ha mudado el corazón? ¿Quién puede dar testimonio de ello? Pero sin miedo. ¿Hay personas aquí que Dios ha mudado su corazón? ¿Sí? Tú sabes de cómo eras antes, ¿verdad? Yo sé cómo yo era antes. Y Dios ha mudado el corazón. Dios lo ha hecho. Si vienes con fe a Jesús, Él puede mudar tu corazón. Fue capacitado por Dios desde adentro, ¿sí? Tuvimos un presidente que fue muy famoso, ¿verdad? Donde una mujer le dijo al presidente, el anterior que estaba, ¡hey! Le dijo al presidente, hazme un hijo, le dijo. ¿Sí? ¿Por qué se lo dijo? Porque se supone que el presidente anterior era un presidente muy guapo, ¿sí? Y no nos fue tan bien que digamos, pero se supone que si el Espíritu de Dios no viene sobre Saúl y se sube al gobierno de Israel, un Saúl guapetón, carita, como dicen los chavos, fachera, facherita, se sube, iba a lamentar haber escogido a Saúl por rey, como nosotros lamentamos nuestras elecciones de nuestro país. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Porque la gente elige, este es el presidente, es el bueno. Y si está carita, mejor. Y luego al final están maldiciendo. Y luego hasta miente. No, yo voté por el otro y sí votó por él. Pero vota por motivos diferentes. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes ¿de qué? De recibir el Espíritu, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Verso 12. Y si alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Qué significa el proverbio Saúl entre los profetas? Oye, ¿desde cuándo este va a la iglesia? Eso significa ese proverbio. Sí lo conozco, cómo era terrible, era malo, era mala. ¿Desde cuándo va a buscar a Dios? ¿Desde cuándo va? Porque hay gente que se sorprende. En este caso, la vida de Saúl manifestaba una cosa antes, y cuando lo ven alabando a Dios, adorando a Dios, ¿y ese desde cuándo? ¿Sí? Saúl definitivamente antes era insensible a la voz de Dios y ahora era sensible a ser guiado por Dios, a querer ser guiado por Dios, al menos en este momento. ¿Sí? Saúl era humilde definitivamente. ¿Sí? Era humilde. Vamos a ver allá en capítulo 10, versículo 21. Van a nombrar a Saúl como rey. Y hubo como una especie de azar, donde trajeron a todas las tribus, de las tribus de Benjamín a ciertas familias, de las ciertas familias a ciertos varones, de ciertos varones a Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Pues Saúl no está. E hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ahí fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Aquí ya toda la gente estaba amontonada, queremos el rey. ¿Cuál va a ser el rey? Ya Samuel había juntado a la gente, ahorita les voy a dar su rey. Y cayó sobre Saúl, y la gente dijo, queremos a nuestro rey. Pero Saúl no estaba presente en el nombramiento del rey. Versículo
Dice el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, Dios lo acusó. Bueno, ¿saben? Preguntan, Dios, ¿dónde está ese muchacho? Que él es el rey. Está escondido entre las cosas, entre el bagaje, las maletas, las cajas. Imagínate a Saúl todo guapetón, pero guardado ahí en las cajas. ¿Por qué no sale Saúl si él es el rey? Aquí estoy, Aquí yo soy el rey. No, ¿por qué? Porque en ese momento su corazón era distinto. En ese momento no buscaba la gloria. En ese momento de su vida, él no buscaba el reconocimiento. En ese momento, él no tenía la prisa de ser reconocido como rey. En ese momento, él no buscaba la gloria. En ese momento, dice, mientras más escondido, mejor. Que no me encuentren, que no me encuentren. Y Dios le dice, ahí está, ya, dice. Y lo descubren. Y lo sacan. Definitivamente hay un corazón muy correcto en la vida de Saúl en este momento. Un corazón muy correcto. Si alguno de aquí tiene un corazón correcto de esta forma delante de Dios, que no busca gloria, tienes que ocuparte y tenemos que ocuparnos de no desviar nuestro corazón al buscar la gloria. Tenemos que preocuparnos por mantenernos escondido entre el bagaje. En cierta manera yo lo aplico de esta forma. Carlos Spurgeon en el comentario lo aplica de manera diferente, pero yo lo aplico de esta forma. De salir y buscar la gloria a mejor estar escondido, yo prefiero estar escondido y que sea Dios que levante, ¿verdad? Porque Dios, al que se exalta, ¿qué hace Dios? Lo humilla. Y en este caso, al que estaba escondido, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó, lo sacó a la luz. El que se humilla es enaltecido y el que se exalta es humillado. ¿Sí? Ahora, Carlos Spurgeon lo aplica de una manera que también es correcta, bendice mucho. Dice, lo que Dios quería hacer con Saúl era exaltarlo, ponerlo como rey sobre su pueblo. Definitivamente estaba siendo puesto por encima de sus hermanos. Y es un tipo de exaltación. Pero es un tipo de exaltación donde siempre Dios está por encima de todos, incluso por encima del rey. Es Dios el que está permitiendo, ungiendo a Saúl. Entonces lo que debió haber hecho Saúl, debió haber salido con humildad y recibir el cargo de rey. Pero él no salía. Y Spurgeon lo aplica de cierta manera. Saúl era un tonto, porque ya tenía el reino y debió haber salido para recibir con confianza el reino y cumplir la comisión que Dios le dio, gobernar bien a su pueblo. Pero parece que somos más tontos nosotros, dice, o en la casa de Dios, decía Spurgeon. ¿Por qué? Porque el reino que Saúl había recibido es terrenal, pero la iglesia ha recibido un reino celestial. Y en vez de que con fe salga y posea y tome todo lo que Dios le da, prefiere con incredulidad guardarse entre las cosas. ¿Sí? Lo comento porque creo que es conveniente. Bueno, capítulo 22. ¿Dónde está aquel varón? Respondió Jehová, está escondido entre las cosas. 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y a mí me dio risa el comentario porque dice el comentario, no es que Saúl tuviera un cuello así como de jirafa, dice, que fuese el más alto de todos, del cuello para arriba, no, simplemente que era muy, muy alto, era muy alto. Imagínate toda la gente ahí como Blancanieves y los 7 enanitos, todos viendo a Saúl así de alto y diría, wow, pero ¿qué está viendo la gente? Solo está viendo su aspecto, ¿sí o no? Dice, tenemos el rey que queremos, pero con una mirada ciega, solo están viendo lo externo. Y Dios dice, tienen el rey que ustedes pidieron. Por la pura bondad de Dios, el Señor ungió con aceite y con su Espíritu Santo a ese rey. Si no, sería como un rey moabita, un rey amonita, de impíos. Bueno, versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y se ve bonito, ¿no? Se ve bonita la escena.
pero hay un trasfondo triste, que es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Sí o no? Hay un trasfondo triste. Yo me atrevo a pensar que el trasfondo triste tiene mucho que ver con el resultado de la vida de este varón. ¿Sí? ¿Quién ha visto la película El progreso del peregrino? Cuando sale el peregrino de la ciudad de la destrucción, que es la ciudad de la condenación, los que van a ir al infierno y todo eso, sale uno junto con él llamado, ¿cómo se llama? Muy emocionado para ir a la ciudad celestial. O los que han leído el libro. Flexible. Flexible. Flexible habla de que cuando está, o sea, como que un momento está así como la liga, ¿no? Quizás está animado o desanimado, animado, o sea, pero es muy flexible, no es rígido, no se mantiene en una posición. O muy perdido o se mantiene firme en la salvación. Según las circunstancias cambia. Y en el progreso del peregrino, cuando llegan creo que al fango de la desesperación, y cae cristiano, el peregrino en el fango se embarra, y él también cae, dice, este es el camino de la ciudad celestial, y dice él en el libro, y si así están las cosas en el principio, ¿cómo estarán al final? Dice, ¿y qué hace flexible? Se vuelve a la ciudad de la destrucción, y peregrino lo salvan, y él sigue su camino, pero podemos ver que una persona así fue puesta, cambian las circunstancias. ¿Cuál era la prueba que Saúl iba a enfrentar? ¿Era angustia, tribulación? No, la prueba era el poder y las riquezas. ¿Y quién puede salvarse de eso? Es tan amenazante como una mujer desnuda proponiéndote el adulterio. Es tan amenazante como un joven diciéndole al otro, prueba la metanfetamina, la droga, el crack. Es tan amenazante como cualquier pecado. ¿Sí? Parece que el corazón de Saúl no estaba preparado para el dinero, el oro, la plata y el poder. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Es lo que podemos ver. ¿Quién se escapará del poder del dinero? Dice comentarista Adam Clark, en el comentario de David Guzik. ¿Quién se escapará? Pues sí, el dinero cambia a las personas. ¿Alguien escuchado ese dicho? ¿Verdad que sí? El dinero cambia a las personas. Pues bueno, fue nombrado rey. Verso 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Bueno, aquí está su rey. ¡Viva el rey! Ya tenemos rey. Ok, un momento. Recita una ley. Lo que leímos de referencia la semana pasada, ahí te vamos a leerlo un poquito de lleno, de qué es lo que el pueblo tenía que tener en cuenta y lo que el rey debería tener en cuenta. ¿Sí? Son dos cosas. Sobre todo el rey debe tener en cuenta. ¿Sí? Samuel recita la ley y la escribió en un libro y la guardó delante de Jehová. Vamos a ver de qué ley está hablando. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Si lo tienen, ve lo que dice Dios. Básicamente es lo que puede torcer el corazón de un rey. ¿Sí? 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Sucedió esto con Saúl? Sí. De entre tus hermanos pondrás rey, no podrás ser extranjero. Sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero, que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto, que diga el rey. Y si nos volvemos a Egipto, pues yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios lo sacó de ahí.
que aumente su propia fuerza, como teniendo él quizás poderío de todo y que nadie lo pueda mover de ahí, o en su piedad. No tendrá multitud de caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. No tomará para sí muchas mujeres. Está hablando del rey. ¿Para que qué? Dice ya. Para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Cómo que un rey? ¿Cómo que un rey que no va a buscar ser rico y rico y rico? ¿No buscan eso los reyes terrenales? Sí, pero el rey de Dios no. ¿Y por qué el rey de Dios no? ¿Cuál fue el rey más poderoso hablando de economía y riqueza de Israel? Salomón. Pero era rico espiritualmente como su padre. David no fue el rey más poderoso hablando de oro y plata. Y sí consiguió mucho oro y plata. Pero si David tenía una riqueza superior a la de todos los reyes, era su corazón espiritual pegado a Dios. No hay otro rey como David. No hay otro rey como David. Es un rey especial, ¿sí? Obviamente después de Cristo. Pero fuera de David, Salomón tuvo mucha riqueza, mucha fama, pero no tenía la vida espiritual de su padre. En este caso, Saúl ni siquiera tenía la vida espiritual, pero Dios se la dio, ¿sí? Y luego no la cuidó. Entonces, vemos que los peligros de un rey, ¿cuáles son? No te sientas con mucho poder, no hagas a volver mi gente a Egipto para que te sientas más rico, y no se te ocurra amontonar mucho dinero para ti. ¿Por qué? Porque el dinero te va a cambiar el corazón, te va a ensoberbecer. Y no aumenten las mujeres, porque las mujeres cambian el corazón. ¿Erraron por esto los reyes de Israel o no? Erraron por dinero, por poder, por mujeres. ¿Sí? Por mujeres. Y qué curioso, ¿ah? No las estoy estigmatizando a las mujeres, pero es muy curioso esto. Los hombres de Dios han caído, y no importa qué tan usados hayan sido por Dios, siempre ha habido una mujer ahí. Siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque Adán, su mujer le dijo, prueba el fruto. Ahí va el otro, menso. ¿Sí? Y luego ahí Abraham, pues le dice a su mujer, oye, pues ya estamos viejitos, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Métete con mi sirvienta, le dice Sara, le dice a su esposo, acuéstate con mi sirvienta, le dice, y el hijo que tenga va a ser mío, dice. Ahí va el otro, muy obediente. ¿Sí o no? David está ahí paseándose en los tiempos que los reyes van a la guerra. Él no fue, y de repente ve a una muchacha bañándose. Era esposa de Urías, el hitita, y supuestamente se estaba bañando del tiempo pasado de su purificación. O sea, con todo respeto, lo que es el periodo de cada mes. Se estaba bañando su purificación, y el rey se le ocurrió, tráemela. Fácil. ¿Por qué? Porque si me acuesto con ella, no hay embarazo seguro. Pero se le pasó la mano y se embarazó al final. O sea, porque la seguía buscando, frecuentaba, se volvió cliente frecuente del rey. Y así, y así, y así. El problema no es que haya una mujer en la vida de David o una mujer en la vida de Saúl o de cualquier otro rey. El problema era que, pues vengan para acá todas, vengan todas las princesas, aquí está su príncipe. Entonces eso torció su corazón. Aquí lo dice claramente. ¿En qué verso me quedé? En el 17. 17. Se volteó esto. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leerlo acá. En el 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro ni amontonar sobre su en sí en abundancia. Siguiente, por favor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está en el cuidado de los sacerdotes. ¿Qué iba a tener el rey en su poder? ¿Una copia de qué? ¿Para qué crees? Siguiente texto. Y lo tendrá consigo y leerá en él, en el libro de la ley, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y siniestra, a fin de que prolongue sus días
en el reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Sabes cómo se llama prolongar las generaciones de un reinado? Se le llama dinastía. Por ejemplo, Saúl fue rey. Si Jonatán hubiera sido rey, es la dinastía de Saúl. Si muere Jonatán y, no sé, un ejemplo, ¿no? Mefiboset, que es hijo de Jonatán, hubiera sido rey, ¿es de la dinastía de quién? De Saúl. ¿Pero hubo dinastía de Saúl? Nunca hubo dinastía de Saúl. Solo él fue rey. Luego fue escogida otra familia. ¿Cuántas dinastías hubieron en Jerusalén, en el reinado de Judá, el reino del sur? ¿Cuántas dinastías hubieron? Solo una. Una sola dinastía hubo, la de David. ¿Y sabes hasta dónde llega ese rey? Porque siempre hubo un hijo de David que era rey. ¿Sabes hasta dónde llegó? ¿Quién es el último descendiente de David que es el rey? ¿Quién es el último descendiente de David que es el rey? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? José es el último descendiente de David. ¿Y de José quién viene ahí? Jesús. ¿Sí? Jesús es descendiente de David. Y Jesús es el rey eterno. Ya no hay otro rey después de Jesús. Es de la dinastía de David, del linaje de David. En cambio, en Israel, el reino del norte, entró Jeroboam y fue impío, afuera. Entró Baasa, afuera. Y así uno tras otro y afuera. Y se mataban entre ellos y se mataron a todos sus hijos. Y Jehú mató a Acab y a los 70 hijos de Acab y no permanecían. Un día voy a sacar cuántas dinastías hubo en Israel. Pues son varias. Pero Dios hizo esto. Esto es lo que tenía que tener Saúl. Volvemos a Samuel, por favor. Esto es lo que tenía que tener Saúl. Saúl debería tener una copia de la palabra de Dios, leerla. ¿Qué palabra tendría Saúl en su tiempo? Pues tendría seguramente Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que son los 5 libros de Moisés. Quizás también tendría, no sé, ahí a lo mejor tendría Deuteronomio, después de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y ya. Entre los libros de Samuel. Quizás tendría los libros de los jueces. Y sí tendría los libros de los jueces, porque en el capítulo 13 que te leí, hay un resumen de Samuel de todos los jueces. De todos los jueces. Eso es lo que tenía que estudiar. Digamos que nuestra Biblia es esto, es todo esto. Es todo esto, nuestra Biblia. Pero la Biblia de que tenía que tener copia a Saúl y estudiarlo para que no se envanezca su corazón y se crea mucho, era esto. Y era suficiente. ¿Sí o no? Era suficiente. Y su corazón se envaneció. Dice, seguimos leyendo. Capítulo 11 de Primera de Samuel, por favor. Capítulo 10, perdón. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, no había palacio en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había ¿qué? Tocado. Un rey necesita soldados. ¿Quién se iba a poner de parte de Saúl? Pues nada más que lo quisieran mucho, ¿no? Pues yo voy a poner parte de él hasta eso. Dios convierte a Samuel y Dios toca el corazón de hombres valientes y estos hombres son los que se convirtieron en sus generales. Pero hay algo curioso aquí. Verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Todos estaban contentos porque ya tenían rey y una forma de hacerle honor al rey, como las demás naciones, era traerle muchos regalos, oro, plata, animales. Pero hubo gente que dijo, ¿a poco este nos va a salvar? Y ni regalo le dieron. Y cuando dice el texto disimuló, en el escrito original dice que lo que hizo Saúl fue hacerse al sordo. O sea que él sí oyó que lo menospreciaron, oyó que
¿y este nos va a salvar? De nada sirve, ¿no? Y ni le regalo dieron. Pero él no se molestó ni dijo, ¿cómo es posible? Ahora yo soy el rey, tráiganlos y córtenles la cabeza a todos ellos. Porque era una abierta rebelión de que no lo aceptaban como rey. Pero ve el corazón muy distinto. ¿Verdad que es muy distinto el corazón de este Saúl? Él disimula. Lo escuchó, ¿no? Él se quedó callado. Cuando terminó, él no buscó gloria. Y mi castillo, no, él se fue a su casa, se fue a chambear. Sí, muy bien. ¿Cómo se afirma que Saúl es el rey? ¿Cómo se afirma que Saúl es el rey? Porque algunos dudaban, algunos, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ¿cómo Dios hace? ¿Para qué? Para que decir, esto es lo que yo escogí y este se va a quedar y los demás teman, aún los que se rebelaron contra él, teman. Capítulo 11, versículo 1. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Ves parte del pueblo de Dios que recibe a los amonitas, que eran los parientes lejanos de los israelitas? Son los hijos de Lot, que tuvo con sus hijas en incesto. Vinieron amenazantes con los de Jabes, el rey Nahás, y ellos pusilánimemente dijeron, pues vamos a luchar y vamos a pelear. ¿Por qué? Porque pues habían tenido jueces. No, ellos dijeron, pues no hay quien nos salve, no hay quien nos ayude, pensaban. Y ellos decididamente dijeron, vamos a hacer una alianza contigo y te vamos a servir. Y Nahás amonita le respondió con esta condición: haré alianza con ustedes, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta a todo Israel. ¿Sí? Bueno, si quieren que haga un pacto con ustedes, que se saquen el ojo derecho. Y esta era una forma de intimidar al pueblo. Esta era una forma de humillarlo. ¿Sí? A veces el diablo puede venir a tu vida y te da una arrastrada, te amenaza. Y en vez de que busques a Dios con fe, Señor, mira lo que dice el diablo, como en Ezequías, de mí, Señor, quiere que yo vaya con él. Y en vez de irse con Dios a buscarle, vamos, Señor, pues es que es más fuerte que yo, mejor me rindo. Y así hace. Era el momento adecuado que Dios estaba preparando para levantar en esta ocasión no un juez como levantó a Gedeón y a Jefté, sino levantar en alto a su rey. ¿Y cómo haciendo? Haciendo que su rey salve a su pueblo de los amonitas. ¿Sí? Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ellos dijeron, pues danos 7 días, mandaron mensajeros que nos ayuden, y llegó hasta la tierra de Saúl, y todos estaban llorando. Aquí hay un paralelismo con lo que pasó con David, cuando escuchaba a David al filisteo amenazar al ejército de Israel. Él escucha. Y aquí también Saúl escucha a la gente llorando. ¿Sí? 5. Y he aquí, Saúl, que venía del campo tras los bueyes, fíjate, al nuevo reino, trabajando ahí con sus ganaditos. Su corazón estaba muy bien. Su corazón estaba muy bien. No porque ahora soy el rey, yo no hago estas cosas en la iglesia, no barro, no trapeo, porque yo soy el rey, o yo soy el predicador de la iglesia, o yo tengo años en la iglesia, yo no voy a agarrar un trapeador en la iglesia. Aquí ves a Saúl, ¿qué? Ahí con el arado, todavía con sus animalitos. Estaba muy humilde, muy adecuado a su corazón. 5. Venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Esa ira era la ira de Saúl, no era la ira de Dios. La ira de Dios, que el enemigo quiere aprisionar a su pueblo. Y Dios mandó a su Espíritu y se encendió en ira, y le salió a este muchacho que se escondía detrás de las maletas, como que de repente se volvió un león y se encendió. Y ve lo que hizo, verso 7. Tomando un par de bueyes de los que ya traía, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así será con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. El que no venga a jalar parejo, así vamos a hacer con todo su ganado.
ya hay autoridad entre nosotros. Ya hay autoridad. Pues vamos a entrarle. Se volvieron valientes. ¿Sí? A diferencia que los de Jabes que fueron pidiendo ayuda, la actitud fuerte, tosca de Saúl de hacer las cosas, despertó en ellos el valor para salir a luchar. Y en ese momento, Saúl fue líder. Es el momento donde Dios lo consolida como rey, donde Dios hace que la gente lo siga. No, Saúl ganó, hizo un meeting allá, hubo un casting, a ver quién es el más carita para ser rey, y ahí el primer lugar, Miss Universo 2022, no sé, ahí el rey Saúl, él va a ser el rey. No, es Dios el que movió al pueblo para seguir a su rey. Si el pueblo sigue a un hombre, es porque el pueblo lo mueve. Verso 8, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galat: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Viene un hombre a salvarnos, es Saúl. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien nos pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. El espíritu que recibió hasta le dio ¿qué? Inteligencia militar. ¿Sí? En 3 compañías, porque hasta para dirigir un ejército se requiere. Entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a ese hombre y los mataremos. ¿Te acuerdas de estas personitas? ¿Sí? Fueron a pelear, ganaron la batalla, vencieron de una manera tremenda, se dispersaron todos de ellos, que no quedaron ni 2 juntos. Así como cuando ves a las hormiguitas en el hormiguero y les haces así, salen todas volando. Así venció Saúl con el pueblo a los amonitas. Y fue tanto el fervor de la gente que dijo: oye, este sí es nuestro gallo, este sí es el bueno. ¿Dónde están aquellos que dijeron que no es el rey? Vamos a liquidarlos ahorita, porque este sí es nuestro rey. Le salió un celo por su rey. El celo por el rey siempre ha sido normal en el pueblo de Dios. Si ha habido en Israel un rey muy celado, ¿quién ha sido el rey más celado de todos? David. ¿Sí? Súper celadísimo. Es tremenda la vida de David. ¿Sí? Hombres dijeron: el rey David estaba ahí cansado un día y ¿quién me diera a tomar agua de tal ciudad enemiga llena de murallas y soldados? Había un pozo, ¿quién me diera? Y los hombres de David llegaron y robaron agua y se la entregaron al rey. Toma, porque el rey tenía sed. Luego hablaremos de esa historia. Y Saúl tuvo su celo de parte del pueblo. Vamos a liquidar, los mataremos a los que no querían. Verso 13, y Saúl dijo: sí, de una vez, ya se demostró que yo soy el rey de Israel. Eso dijo Saúl. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Oye, estas personas me celan. Quieren llamar a los enemigos, a los que no me querían como rey, para que los matemos. Pero en ese momento, en su cabalidad, en el espíritu que tenía Saúl de parte de Dios, él entendió: aquí hay algo más importante que mi honor. El más importante aquí es Dios. Hoy Dios nos ha dado una gran victoria. No vamos a arruinar con una matanza por el pueblo o con los que no me querían por el rey. Primero estaba para Saúl Dios. Al menos en ese momento. Al menos en ese momento. No morirá hoy ningún hombre, porque hoy Jehová os ha dado salvación. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. ¿Cómo que renovemos? Pues vamos a confirmar el reino de este hombre. 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y vistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los israelitas. Estaba contento Saúl, un hombre humilde, sencillo,
puesto por rey. En el capítulo anterior, Samuel y el pueblo lo pusieron por rey. Pero estaban unos dudosos. En el capítulo 11, con la victoria sobre los amonitas, Dios lo puso por rey. Afirmó su reino. Y todos estaban convencidísimos. Y este es el primer rey de Israel. ¿Por qué enfatizo la historia de Saúl en su inicio? Porque para que entendamos su caída, nos va a ayudar a nosotros, sobre todo los que tenemos un tiempo caminando con Dios, a guardar mucho nuestros corazones. Porque tú has visto lo que Dios hizo en la vida de Saúl. En la vida de Saúl. Si todo hubiera llegado hasta aquí, todo hubiera estado perfecto. ¿Tú crees que si Saúl hubiera permanecido así, el reinado hubiera permanecido en su familia para siempre? ¿Tú qué crees? Definitivamente. El reinado hubiera permanecido. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos serían los reyes de Israel. Si hubiera permanecido así. Pero perdió el reino. Perdió el reino. Y esto nos lleva a nosotros a pensar las siguientes cosas. Saúl fue escogido y fue ungido por Dios. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl fue apoyado por un gran hombre de Dios, el mismísimo Samuel. Saúl fue bendecido con regalos dignos de un rey. ¿Sí? Fue entusiasmadamente apoyado por la mayoría de la nación. Fue rodeado de hombres de guerra a quienes Dios tocó su corazón. Y Dios afirmó su reino dándole una grande victoria. Si Saúl hubiera permanecido así, su linaje seguiría como rey. Si tú y yo permanecemos como Saúl, veremos la gloria eterna. Y si no, la pregunta es, ¿y si no? Eso lo vamos a ver primero Dios dentro de 15 días. Vamos a orar, vamos a concluir. Vamos a orar, vamos a concluir y vamos a pedir a Dios que nos ayude. A tener un corazón sencillo delante de Él. Sencillo. Sencillo, que no se envanezca. Que no vea el trono, que no vea la corona, que no vea los guerreros, que no vea el oro y la plata, que no vea las mujeres y diga, todo esto yo lo conseguí por mi propia mano. O sea, traduciéndolo en lo personal a mí, que yo diga, pues tengo tantos años de caminar, predico aquí, predico allá, sé tanta Biblia, todo se lo conseguí de mi propia habilidad. Es caer en lo mismo. Hoy vimos una etapa muy bonita de la vida de Saúl. Para mí es una historia muy hermosa, muy tremenda. Dios ayudando a su pueblo. Pero el corazón de Saúl no fue perfecto. No fue perfecto. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios con mucha humildad. Hasta el rey tenía el deber de tener una copia de la Biblia y estudiarla para que no se llene de orgullo. Seguramente Saúl dejó de leer su Biblia. ¿Cuánto tiempo tienes que tú no lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo tienes que tú no oras? Pero si tú estás leyendo la palabra y buscando a Dios, la misma palabra te va a ayudar a renovar tu entendimiento, tu mente. Te va a ayudar a cambiar tus pensamientos. La misma palabra, como dice la Escritura, te va a ayudar a temer a Dios. Temer a Dios sobre todas las cosas. Cuando todos estaban asustados, cuando todos estaban llorando, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y se llenó de poder. Y fue
el valiente que salió adelante y decir: vamos a defender a nuestra nación. Y confrontó a la cobardía de su propio pueblo. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo hace esto, hermanos. Solo un hombre no se deja llevar por el diablo. Solo un verdadero hombre de Dios, gobernado por el Espíritu, hace que sus hermanos se levanten para luchar la batalla y vencer. Aquí vemos a un Saúl poderoso. Vemos a un Saúl que nada lo puede detener. Un Saúl que vence a sus enemigos. Un Saúl confiado, con gallardía, valiente, feroz inclusive. Pero al mismo tiempo manso, humilde. Nadie va a morir hoy. Hoy Dios nos ha dado una grande victoria. Hoy Dios nos está dando una grande victoria. Nadie va a morir hoy. Qué tremendo. Qué tremendo. Padre bendito eterno, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permítenos estudiar cada vez más tu palabra, no con el fin de obtener conocimiento solamente, sino para hacer tu voluntad. Hoy vimos la historia, un poco de la historia que tú nos has dejado de Saúl. Y si nos has dejado la vida de Saúl es para que aprendamos. Tú nunca vas a hablar de todo lo bueno que los que te siguieron hicieron, y no vas a hablar de lo malo que hicieron. Tú nos vas a hablar de todo. Si nuestras vidas estuvieran reflejadas en tu palabra, hablarías tanto de nuestras victorias como de nuestros fracasos, sin excepción. Y si nuestra vida terminaría en victoria, así estaría reflejado en tu palabra. Y si nuestra vida terminaría en fracaso, no omitiría nuestro fracaso, daría testimonio. Y la vida de fulano de tal terminó en fracaso. Estos ejemplos están para enseñarnos, Dios, que solo tú eres el rey del pueblo, Señor. Que tú eres el que verdaderamente mandas, Dios, y que se debe hacer tu voluntad, Señor. Y tú levantas a quien quieres, pero el que se enaltece también lo humillas, Dios. Ayúdanos, Padre. Si estamos experimentando este poder de Dios en nuestras vidas, si hemos experimentado la gracia, si hemos experimentado el don divino, si hemos sido usados por Dios de alguna manera o de otra, si hemos sido llenados de tu Espíritu Santo, oh Señor, nunca perder los pies, nunca despegar los pies sobre la tierra y saber que tú nos das todas las cosas, Dios. Ayúdanos a ser sencillos. Tú levantas a quien quieres, Dios. Ayúdanos a buscarte de corazón. Oh Padre, leyendo la historia de Saúl, hasta compasión me dio, Señor. A veces nos jactamos de hablar de él despectivamente. A veces nos jactamos hablando de él. Pobre hombre, se extravió de una manera despectiva y menospreciable. Pero solo el hecho de saber que caminó contigo, Dios, y luego se apartó, da mucha tristeza, Señor. Como alguien que experimentó tu poder llegó a caer tan bajo, Dios. Como alguien que fue lleno de tu Espíritu Santo fue entrando poco a poco en la oscuridad. Oh Dios, líbranos de ese mal. Líbranos de ese mal, Señor, por favor, Dios. Ayúdanos siempre a caminar en humildad, integridad delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, Señor.
ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Amén, Señor. Señor Jesús, quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Amén, Dios. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Amén, amén, Dios. Ayúdanos a caminar contigo, Dios, y a hacer tu voluntad, Señor. Lo más importante, Padre, es que seamos obedientes. A ti te gusta la obediencia, Señor. Más que el culto, más que nuestra capacidad de predicar, Dios, de cantar, más que nuestra perseverancia, nuestra antigüedad, nuestros estudios, más que nuestra puntualidad, más que nuestras ofrendas. Sobre todo eso, Dios, a ti te gusta la obediencia, Señor. Por encima de todo, tú quieres obediencia. Esa es la clave, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Enséñanos a ser muy obedientes a tu palabra, Dios, por favor, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser sumisos y humildes para reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo y por todos los presentes. Gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Por mi parte es todo. Si hay dudas o preguntas, estamos a la orden. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a todos.